Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra clase de ofimática con Google. Ok, ofimática básica con Google. El día de hoy vamos a hablar de presentaciones de Google. Ok, y aquí tenemos el, la plataforma de presentaciones. Al igual que la plataforma de documentos de Google, se parece muchísimo a lo que vendría siendo Office. En ese aspecto, pues, es casi igualito, ¿ok? Y también es muy parecido a su hermano, que es documentos de Google, ¿ok? Diferencias inmediatas que podemos nosotros ver es que esta es de color amarillo, amarillo anaranjado, a diferencia de documentos que es de color azul, ¿ok? En la parte de arriba vamos a encontrar una galería de varias plantillas, ¿ok? Y en la parte de abajo los documentos que nosotros hayamos realizado con anterioridad, ¿ok? Bueno, en este caso pues yo me voy a ir aquí a una presentación en blanco. Y vamos a darle clic ahí, ¿ok? Bueno, vamos a dar un momentito a que termine de cargar. Siempre que nosotros iniciamos esta plataforma, ¿ok? Y cuando generamos un documento nuevo, nos aparece en blanco y vamos a encontrar los temas en el costado derecho de tu pantalla, ¿ok? Aquí, en este aspecto, sí estamos un poquito limitados a diferencia de lo que podemos hacer con PowerPoint, bueno, con las últimas versiones, que ya tienen muchas, plantillas, ya tienen muchos efectos de diseño automatizados, las últimas versiones de el Office, ¿ok? Aquí pues estamos un poquito limitados en ese aspecto, tenemos colores muy básicos. También podemos agregar complementos, ¿ok? De hecho, vamos a checar algunos en unos minutos, vamos a ver cómo agregar también complementos, ¿ok? Necesitamos algunas plantillas muy básicas. En la parte de arriba, pues tenemos la opción que nos dice aquí presentación sin título, ¿ok? El día de hoy vamos a hablar de algún lugar, ¿ok? Que quisiéramos visitar, ¿ok? Entonces lo primero que vamos a hacer es colocarle algún nombre ahí arriba, ¿ok? Yo en lo particular colocaré Irlanda, ¿ok? Al igual que en documentos de Google, el área de trabajo es muy parecida. Yo voy a cerrar aquí los temas para que me dé un poquito más de pantalla. ¿Ok? El área de trabajo es muy parecida a lo que es documentos de Google. En ese aspecto, en general, siempre se van a mantener igual. ¿Ok? Tenemos el logo de presentaciones que nos llevaría a la página de inicio. ¿Ok? Tenemos nuestras barras de menús y debajo nuestras barras de herramientas. ¿Ok? Vamos a empezar por las barras de menús. Y en la barra de menús superior del lado izquierdo, la primera que tenemos ahí, se llama archivo. Al igual que en documentos de Google, aquí podemos crear un nuevo archivo, abrir un archivo de PowerPoint, también nos deja hacerlo, ¿ok? También tenemos la opción de importar diapositivas de otro documento que tengamos nosotros guardado en nuestro drive de, en este caso, presentaciones de Google. Podemos crear una copia de un documento, ¿ok? En este caso, el documento en el que estamos actualmente, ¿ok? Si quisiéramos hacerlo, de toda la presentación o de ciertas diapositivas en particular. Debajo tenemos la opción de compartir. Esta es igual que la que encontramos en documentos de Google, ¿ok? Ahí sí es igualito. El menú podemos compartir con otros usuarios, ya sea a través de este correo electrónico o de un link. ¿Okay? Abajo tenemos la opción de también enviarlo como un correo electrónico, ¿ok?
o enviar directamente la invitación por correo electrónico en el apartado aquí de correo electrónico. A veces algunas herramientas son redundantes y las encontramos en 2 o 3 menús. Esto es algo muy peculiar que también hace Office en algunas ocasiones. ¿Ok? Tenemos la opción de descargar, lo podemos descargar en formato de PowerPoint, lo podemos descargar en formato ODP, ¿ok? En formato de PDF, recuerden el formato PDF, nos permite descargar documentos que hayamos generado y el beneficio principal que tiene es que va a evitar que sea difícil, evitar que sean modificables, que sean altamente modificables, pues va a limitar en ese aspecto, ¿ok? También para proteger en algunas ocasiones, pues, el trabajo que hayamos realizado. También lo podemos exportar como imágenes, ¿ok? Y en este aspecto de exportar como imagen, solamente nos exporta la diapositiva en la que nos encontramos actualmente, ¿ok? Ya sea en formato de imagen JPG o en formato de imagen PNG. O también podemos compartirla o exportarla como un documento vectorial. Esto ya lo vemos más como documentos de diseño gráfico, ¿ok? Le podemos cambiar el nombre aquí mismo, como les mencionábamos, aquí abajo. Al igual que nosotros podemos cambiarlo en la parte de arriba, podemos cambiarlo también aquí en la parte de abajo. ¿Ok? Ya tenemos la opción de mover. Esta principalmente va a ser usada para que nosotros generemos o tengamos una mejor organización en nuestro drive de nuestros documentos, en este caso de presentaciones de Google. También podemos agregar un acceso directo al drive, ¿ok? Para encontrar más rápido el documento y no estarlo buscando entre todas las carpetas. Podemos también eliminarlo como tal, eliminar el documento, ver el historial de versiones, que esto ya lo habíamos visto en documentos de Google. Prácticamente es la misma plataforma, la misma ventana, por así decirlo, en ese aspecto. ¿Ok? Está el historial de versiones. Permitir el acceso sin conexión. Esto nos permite, pues, seguir modificando el documento aunque no tengamos internet. Y cuando tengamos internet, pues, se va a conectar y se va a actualizar. Detalles nos permite ver los detalles del documento, cómo lo son, quién lo ha creado, en dónde está, ¿ok? Y en dónde, quién es el creador, cuándo se creó y cuándo fue la última vez que se modificó ese documento en particular, ¿ok? Tenemos también la opción de configurar la página. Aquí en particular no vamos a configurar tamaños de papel, más bien vamos a configurar la relación de aspecto de la pantalla. Las presentaciones de PowerPoint de antes eran en formato 4 tercios, ¿ok? Como las televisiones, todavía las que eran de cinescopio de vidrio, de esas que tenían una gran caja en la parte de atrás de la pantalla, ¿ok? Que eran casi cuadradas. Actualmente se ocupa más el formato panorámico de 16 novenos, 16:9, ¿ok? 9/16, que es un formato más alargado, ¿ok? También hay uno extremadamente alargado y también lo podemos personalizar, ¿ok? Si quisiéramos cambiar el formato de la página. Aquí en lo particular no lo vamos a poder cambiar de vertical a horizontal debido a que presentaciones y los programas como lo es PowerPoint están enfocados en no ser impresos, sino en ser documentos que tú muestres de manera de manera electrónica, ¿ok? O que sean documentos interactivos que puedas tú compartir, pero que sean vistos en un programa como tal o en una pantalla. ¿Ok? También podemos ver la vista previa de impresión. Sí se pueden imprimir, pero pues no están pensados para imprimirse. En este caso pues está vacío, por eso nos lo muestra en blanco. Y por último pues el botón de imprimir. No tenemos el menú de editar. Este es prácticamente igualito que el de documentos de Google. ¿Ok? El de documentos, sí, de documentos de Google. Podemos, vamos a darle ahí. Podemos deshacer una acción que hayamos hecho, podemos rehacer una acción que hayamos deshecho, podemos cortar, copiar, pegar, pegar sin formato,
que esta herramienta de pegarse formatos, si recuerdan bien, nos permite copiar y pegar información respetando la tipografía que ya tenemos. Vamos a seleccionar todo lo que tenemos en pantalla, duplicar una diapositiva, ¿ok? Borrar una diapositiva también y buscar y reemplazar. En ese aspecto, este es igualito que documentos de Google y también que hojas de cálculo de Google. Luego tenemos la opción, el apartado de ver. Aquí podemos ponerlo en presentación de diapositivas, o sea, ver como si tuviéramos ya la presentación lista y mostrarla a los participantes. Ok, tenemos la opción de también agregar movimiento, ok, lo que vendría siendo las animaciones, las transiciones, el cómo se mueven los objetos dentro de la pantalla y cómo nos desplazamos de una diapositiva a otra. También podemos crear temas, ok, tenemos esta opción. También tenemos la opción de comentarios, podemos agregar comentarios o verlo en el formato de comentarios cuando nosotros nos envían un documento y solamente tenemos permiso para comentar. Que es vista en cuadrícula, nos mostraría pues las diferentes diapositivas que tengamos ya realizadas. Como tal, no nos ayuda mucho a la hora de estar editando o creando contenido. En la parte inferior también tenemos el botón. Parte inferior del lado izquierdo tenemos ese pequeño botón que nos intercambia entre el diseño de cuadrícula y el diseño de carrete o película, le llaman, ¿ok? También podemos prender o apagar las guías verticales o horizontales. Podemos también ajustar las guías. También colocar un puntero en vivo, ¿ok? Que esto lo que haría es cuando nosotros presentamos la presentación, valga la redundancia, de más personas, ya sea a través de un cañón o desde nuestra misma pantalla o una pantalla, pues que el cursor se muestra como un puntito que pues más visible en la presentación. Y tenemos diferentes punteros, mostrar también los punteros de los colaboradores o mostrar solamente mi puntero. Podemos ver o no las notas del orador, ¿ok? Y mostrar o no la tira de película, que es las diapositivas que encontramos o la tira de diapositivas que encontramos en el costado izquierdo de la pantalla. Podemos hacer el zoom y también colocarlo en pantalla completa. Las notas del orador las vamos a encontrar aquí abajo, ¿ok? Que también, pues, como su nombre nos dice, nos permite, pues, poner notas a quien esté presentando o esté exponiendo este tema en particular. ¿Ok? Ya tenemos el apartado de insertar. Aquí sí, a diferencia de documentos de Google, pues es un poquito más amplio, ¿ok? Y importante, cada tipo de documento tiene su formato y tiene su apartado en particular. Por ejemplo, si yo quiero insertar una imagen, pues tengo que ir al apartado de imagen. Si quiero insertar un video, en el apartado de video. Si quiero insertar un audio, directamente en el apartado de el audio. Como tal, cada formato tiene su apartado en específico. Al igual que en documentos de Google, nosotros podemos agregar imágenes, ¿ok? Ya sea copiando y pegando, subiéndola desde el mismo equipo, trayéndola desde el Drive o trayéndola desde Google Fotos, ¿ok? O también buscarla directamente en el buscador integrado que nos agrega en el costado derecho cuando vamos al apartado de insertar imagen y pues nos aparece la opción de buscar en la web, ¿ok? También, esto es nuevo, podemos agregar GIFs y calcomanías a nuestras presentaciones, ¿ok? Cuadros de texto, podemos agregar un cuadrito de texto, ¿ok? Si necesitáramos. Audios, videos. En el apartado de videos nos permite agregar uno de YouTube, también automáticamente. Aquí en formas. Formas, como su nombre lo dice, son formas geométricas, ¿ok? Pueden ser formas geométricas, flechas, globos de diálogo, ¿ok? O también símbolos de ecuaciones matemáticas. En este apartado en particular, en formas, nosotros también podemos ocupar las formas para escribir dentro de ellas. Antes, pues teníamos que hacer como una forma, un rectángulo base, por ejemplo, cuando teníamos una imagen de fondo para que fuera legible ese texto. Pero aquí, actualmente, pues podemos agarrar una forma, le das doble clic en la forma y automáticamente permite escribir dentro de la misma. Podemos también crear tablas o insertar tablas en este pequeño creador básico, en este menú de dibujar tabla, por así decirlo. Podemos insertar diferentes tipos de gráficos, de barras, de líneas, de columnas o de pasteles.
diferentes tipos de diagramas, como son los de jerarquía, los de ciclo, los de proceso, los cronogramas. Tenemos el apartado del texto en 3D, el famoso Word Art, ¿okay? Que es este texto decorativo en 3D. Y también tenemos la opción en línea de agregar como conectores, al igual que tenemos la opción de dibujar a mano alzada, así como la clase pasada que firmamos digitalmente un documento, ¿ok? Digitalmente entre comillas, un documento, ¿ok? También, si quieren, pues háganoslo también saber en el chat, cómo agregar una firma para enseñarles cómo agregar una firma y poderla, tener una firma que todavía es así escrito a mano en un papel blanco, pues colocarla como imagen en los documentos de manera digital, pues ya contendrían tu firma, ¿no? También podemos agregar caracteres especiales. En este caso, pues no tengo abierto ningún cuadro de diálogo, por eso no me permite aquí agregar caracteres especiales, principalmente letras o símbolos que no encontramos en el teclado. El apartado de animaciones, como lo mencionábamos, animaciones cuando podemos animar cualquier elemento que tenemos en la hoja, ¿okay? Cualquier objeto, texto o imagen. Y transición es cuando pasamos de una hoja a otra, que también esto se puede animar. Podemos también insertar vínculos, insertar un comentario, insertar una nueva diapositiva, insertar números de diapositiva, así como en los pies de página, también lo podemos hacer aquí. En el apartado de formato, aquí no está activo porque pues no tengo ningún cuadro de texto activo. Son igualitos que los que tenemos en documentos de Google. Nos permiten crear estilos en específico, ¿ok? Podemos alinear el texto hacia la izquierda, a la derecha, centrarlo, podemos agregar cosas enlistadas, podemos cambiar el formato del texto, el uso de las mayúsculas. En particular, en uso de las mayúsculas no podemos hacerlo, no lo tenemos como opción, como una herramienta de un botón o una herramienta que encontramos aquí en el menú de herramientas, en particular en hojas de cálculo. Ahí tenemos que hacerlo por fórmula. Aquí en documentos de Google y en presentaciones de Google sí podemos hacer ese cambio de mayúsculas a minúsculas de la manera en la que lo hacemos y es relativamente sencillo aquí, a diferencia que en hojas de cálculo pues hay que hacerlo por alguna fórmula específica. Podemos agregar o quitar jerarquía cuando tenemos enlistadas cosas, aquí con alinear y aplicar sangría. Modificar la distancia que tenemos entre un renglón y otro, agregar viñetas y numeración, esas listas enumeradas o esas listas con puntos, ¿ok? Vamos también aquí cambiar el formato de la tabla, el formato de tu imagen, agregar bordes o líneas cuando estamos trabajando con tablas y también opciones de formato. Podemos asignar nosotros nuestros propios estilos de formato. En el apartado de diapositiva, sí, ahí se diferencia con respecto a documentos de Google, porque aquí pues tenemos la opción de duplicar una diapositiva, borrarla, omitirla, o sea, que tú la veas aquí, que se la salte, ¿ok? Mover donde se encuentra la diapositiva, si la quieres colocar encima o abajo de otra diapositiva, cambiar el color del fondo, aplicar algún diseño en específico, ¿ok? Este es el menú de autodiseño. Aquí tenemos diferentes estilos de diseños de diapositivas en blanco. Agregar una transición, que es esta animación cuando pasamos de una hoja a otra. Editar el tema, cambiar también el tema. Y aquí en estructura, pues principalmente nos va a ayudar a mover los diferentes elementos gráficos que tengamos como objetos, cuadros de texto, para ordenarlos de una manera mucho más sencilla. Aquí en el apartado de herramientas tenemos nuestro corrector ortográfico, la herramienta de exploración que nos permite como desplazarnos más rápidamente por toda la hoja o todo el documento, objetos vinculados que nos mostrará qué cosas tenemos vinculadas al documento, el diccionario, el historial de preguntas, por ejemplo, tú puedes agregar comentarios y también agregar preguntas, el dictador de notas del orador. Como tal, aquí no podemos dictarle directamente algo que nos lo escriba en la diapositiva, solamente nos puede colocar abajo, como en las notas del orador. Pero no nos permite como dictarle directamente para escribir en la diapositiva.
Tenemos aquí otros 3 puntitos, que estos en particular, vamos a ver si nos deja abrir ese menú. Complementos, ok. En este caso, pues no tiene complementos, podemos nosotros agregarles complementos a nuestros programas de ofimática de Google. Depende también del tipo de cuenta. Si es una cuenta personal, pues vas a tener acceso a muchísimos complementos que se encuentren gratis o pago en la Web Store de Google. En el dado caso de las cuentas que son institucionales que ocupan Google para asignar o crear una cuenta, ahí pueden haber restricciones, obviamente dependiendo de las restricciones que haya colocado el administrador de las cuentas de Google, ¿ok? Abajo vamos a encontrar herramientas, nuestra barra de herramientas. Para hacer zoom, ok, también tenemos el botón para crear una nueva diapositiva en blanco y tenemos al ladito una pequeña flechita hacia abajo. Aquí esa flechita en particular nos va a abrir el menú de autodiseño que nos permite agregar o crear una nueva diapositiva con diferentes estilos. Ya tenemos ahí estilos, por así decirlo, predeterminados, ¿ok? Tenemos algunos de 2 columnas, comparativos, de solo el título, de texto en una columna y luego un espacio vacío, de título y cuerpo, ¿ok? De descripción y el lado de poner una imagen o un texto, un título, así como las diapositivas en blanco y las diapositivas de título. Luego tenemos el botón para rehacer y para deshacer una acción, para rehacer una acción, para imprimir el de copiar formato que ya hemos visto, ya lo habíamos ocupado, la lupita que nos permite hacer zoom, que nos permite ajustar, nos ajusta la vista, en este caso, para que se vea toda la diapositiva en la hoja que tenemos aquí en pantalla, la herramienta de seleccionar, porque también tenemos diferentes herramientas. La herramienta de seleccionar, luego tenemos la herramienta de crear cuadro de texto, también tenemos un botón para insertar imágenes y como les mencionábamos, algunas herramientas pues son redundantes porque como las encontramos en la barra de herramientas que se encuentra abajo de la barra de menús, también la vamos a encontrar dentro de los menús de la barra de menús, como es aquí, la de insertar imagen. También tenemos la de objetos, ¿ok? Objetos y formas. Si lo damos aquí, pues podemos ver que tenemos diferentes tipos de formas, formas geométricas, flechas también, estos cuadros de diálogo, estas burbujas de diálogo que vemos normalmente en los cómics, por así decirlo, y también símbolos matemáticos. Luego tenemos línea y diferentes tipos de líneas, ya sean líneas, flechas, conectores, cuando tenemos elementos gráficos como lo son formas u objetos. Si quisiéramos hacer un mapa conceptual, pues vamos a ocupar ese de conector angular o el conector curvado. También tenemos la opción de dibujar una curva, una polilínea o un dibujo a mano alzada. Tenemos luego el botón para agregar un comentario, el botón para modificar el fondo de las diapositivas que tenemos, de la diapositiva que tenemos actualmente o de todas las diapositivas, el menú de diseño. Aquí en este menú, pues nos sugiere diferentes, cambiar el estilo del diseño que tenemos de la diapositiva actualmente, el apartado de temas que ya hemos visto, que es el que nos recibe. No tenemos muchos temas aquí en particular, ¿ok? De los cuales elegir son muy, muy básicos. En ese aspecto sí le gana a PowerPoint. Y pues también el botón de transición que nos va a mostrar un pequeño menú que nos permite seleccionar entre los diferentes movimientos y animaciones que vamos a colocar, ya sea las transiciones de una hoja a otra o en el movimiento de los diferentes elementos que tenemos en pantalla. ¿Ok? Yo lo voy a cerrar un momentito. Esos menús, en particular fondo, diseño, tema y transición, cambian si yo estoy en una diapositiva. Si doy clic a la diapositiva, pueden ver que cambiaron. Esos que teníamos ahí a la mano, que es el de fondo, diseño, tema y transición, se transforman por estos de aquí, que nos permite seleccionar el color de relleno, seleccionar el color del borde si tuviéramos algún cuadro, alguna tabla, seleccionar este va de la mano con el de definir el estilo de borde, ¿ok? Nos permite definir qué tan marcada es la línea que queremos colocar. Una disculpa. Luego tenemos aquí línea de borde, los diferentes estilos.
que tenemos para agregar los bordes, ¿ok? Línea continua, línea punteada, línea guiones, mezclas como son guiones y puntos, guiones más gruesos o guión y punto, ¿ok? Más gruesos también podemos cambiar la tipografía, el estilo de letra con el que vamos a trabajar, ¿ok? Bueno, ¿tiene alguna duda al menos de esta parte que es teórica y es un poquito tediosa? ¿Alguna duda hasta este momento? No, todo bien, maestro. Ok, perfecto. Todo bien hasta el momento, gracias. Ok, una disculpa. Ahora sí. Bueno, como les dije, en esta ocasión vamos a hablar de alguna ciudad que no hayas visitado y que quieras visitar. Puede ser nacional, puede ser del extranjero, ok, sin ningún problema. Y en lo particular, pues ahí coloqué la ciudad de Irlanda, en Gran Bretaña. Que técnicamente es un país, Irlanda es un país. Y Gran Bretaña, o Inglaterra, es considerado todo un conjunto o una unión de países. Bien curioso ahí. Bueno, ok. Lo primero que tenemos que hacer sería colocarle el título, ok, y el subtítulo como título, pues la ciudad, como subtítulo, pues nuestro nombre. Pero, ok, también podemos hacer algo mejor. Yo puedo eliminar los elementos que tengo y aquí tengo mi diapositiva en blanco, ok. ¿Qué es lo que puedo yo hacer? Buscar una imagen, control T, abro una nueva pestaña, buscar una imagen de esa ciudad de la que quieras visitar, ok. Quieras ir a conocer. Y podemos colocarla de fondo. En este caso, pues voy a buscar imágenes. Yo voy a apoyar de mis herramientas de búsqueda, en este caso, imágenes grandes. ¿Ok? Y voy a buscar una imagen, la que yo guste de ese país en particular o ciudad. Yo, por ejemplo, esta en particular a mí me agradó. Le vamos a dar clic derecho, vamos a darle abrir imagen en pestaña nueva, ok, o también pues podemos arrastrarla como ya lo hemos hecho en otras ocasiones. Le das clic y la arrastras hacia la pestaña donde está el documento, ok. En este caso en particular, esta imagen la voy a tener que ajustar, la voy a con cuidado darle clic y la voy a arrastrar hacia la esquina y luego voy a ampliar la imagen hasta pues llegar al borde, en este caso el de aquí, ok. Vamos a dar un momentito para que busquen una imagen de la ciudad que nos quieras hablar. Vamos a dar un minutito para que decidan de qué ciudad nos quieren hablar el hoy. Cuéntenos, ¿qué duda tienes hasta el momento? Ok. ¿Sí? ¿Alguna duda? Pues, Una pregunta, profesor. claro que sí. ¿Dónde vamos a colocar nuestro nombre? Primero vamos a colocar la imagen. Ya que tienes la imagen, y ahí viene el siguiente detalle. ¿Ok? Normalmente cuando tenemos imágenes, es complicado colocar como el texto
en alguna parte de la imagen. Por ejemplo, voy a colocarlo aquí. En este caso, pues tendría que seleccionar una tipografía que se vea bien, que sea visible y que sea grande, ¿no? Por ejemplo, aquí. Y aquí, como puedes ver, es muy poco visible esa tipografía. No se ve. Aunque yo lo coloque en letras remarcadas en negritas y supongamos que lo pongo en negro, visualmente es difícil de ver, ¿ok? Es complicada de leer. ¿Qué es lo que podemos Sí, sí. nosotros hacer en este aspecto? Ujú. Hay varias herramientas, ¿ok? Una de ellas es crear un espacio base para colocar el texto. Para esto podemos irnos al apartado de formas, ¿ok? Que es este botón que se encuentra en mi caso en particular, con el menú con el menú y con el zoom que tiene mi pantalla, se encuentra debajo de estructura, tenemos aquí formas, o también en el menú de insertar vamos a encontrar el apartado de formas, ¿ok? Y tenemos diferentes formas para trabajar. Por ejemplo, podríamos seleccionar un cuadrado con esquinas redondeadas. Por ejemplo, yo lo quiero colocar aquí, ¿ok? Y dentro de este cuadrado me permite escribir. Si yo le doy doble clic, me activa la opción de escribir adentro de él, ¿ok? Obviamente, pues tenemos que cambiar la tipografía para que sea visible, pero no solamente eso, ¿ok? También nosotros tendríamos que cambiar el color, ¿ok? Para cambiar, por ejemplo, el color de una forma, aquí debajo de el menú de herramientas en mi pantalla con el menú, con el zoom que yo tengo, aquí debajo de herramientas voy a encontrar este pequeño como taza medidora que tiene una gotita, que es la representación de un balde de pintura, de un bote de pintura, ese color de relleno, y podemos escoger otro color, por ejemplo, un color que contraste más con la imagen. Pero visualmente esto es, ahorita es difícil de leer porque la letra es muy pequeña, la tipografía es muy, poco visible. Lo ideal es cambiarle el tamaño, ¿no? Ahí tenemos el tamaño. Pero visualmente también es complicada de ver, de leerse. Aquí recomendación pues, que sea un color un tanto pastel para que contraste con el negro, un tanto de la gama de colores que tiene un poquito, por así decirlo, de blanco. O también tenemos aquí arriba, al lado de sólido, tenemos en gradiente, ¿ok? Y podemos tener diferentes estilos. Por ejemplo, este verde. Y le da también otro estilo a el cuadro, ¿ok? También, esto fue en el apartado de gradiente, pero aquí en sólidos también tenemos la opción de hacer transparentes los colores, ¿ok? O las formas. En este caso, pues, es una forma y es un tanto transparente. También si nosotros tenemos un color específico que hayamos seleccionado, también tenemos la opción de, parece que es aquí, editar colores del tema, no, de hacerlo un poquito traslúcido. Voy a ver en dónde tenemos esa opción. Bueno, no tenemos esa opción acá. Bueno, en PowerPoint sí tenemos como la opción de hacer un poquito translúcido los colores. Aquí en particular pues no nos deja, pero por ejemplo en el apartado de gradiente pues podemos coger algunos estilos que pues se ven un poquito más llamativos. Por ejemplo ahí tenemos esa forma. También no es necesario u obligatorio que ocupes esta forma en particular. Otra cosa que también es como una forma de darle un poquito de estructura, de hacerlo un poquito más llamativa, es por ejemplo ocupar otro tipo de formas. Por ejemplo, aquí tengo este triángulo, supongamos que lo quiero colocar acá, ¿ok? Ahí tengo mi triángulo. Y en particular la bandera de este país, ¿ok? Que es Irlanda.
es verde, blanca y amarilla, más o menos, ¿ok? Por ejemplo, jugando un poquito con la cuestión de el diseño y un poquito con la historia del país, pues podemos nosotros ocupar ciertos colores que pues recuerden, por así decirlo, a ese país en particular. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tenemos este apartado en verde y nosotros podemos agregarle un cuadro de texto aquí y colocar aquí abajo el nombre de la ciudad. Por ejemplo, bueno, en este caso del país que es Irlanda. Y por ejemplo, aquí algo que quiero hacer es cambiarle el color del texto para que sea un poquito más legible en color blanco, ¿ok? Tal vez en negritas. Y también podría aumentar el tamaño del texto. En este caso en particular, pues se ve mejor así, ¿no? Irlanda. Y por ejemplo, para colocarle tu nombre, pues lo puedes colocar como otro cuadrito acá, también se vale, ¿ok? Como otra forma. A ver qué formas tenemos aquí a la mano. Supongamos que aquí quiero dibujar otra forma. Pero esta forma en particular yo la voy a querer girar. Por ejemplo, cuando tengamos una forma, hay formas específicas como esta del triángulo que no se, aparentemente no la podemos colocar hacia el otro lado, no podemos espejearla, ¿ok? Pero sí se puede, sí es posible. Yo, por ejemplo, voy a colocar ahí mi cursor en el costado izquierdo, le doy clic y puedo arrastrar hacia el otro lado y pueden ver que se ajustan, por así decirlo. ¿Vieron? Aquí yo también estoy jugando un poquito con los estilos. Pueden ver que una forma se sobrepone a otra, ¿ok? Ese juego entre las formas, entre los colores, también nos ayudan pues a hacer más llamativa nuestra presentación, ¿ok? También nosotros podemos darle doble clic y escribir de dentro de esta forma en particular. Yo aquí le voy a cambiar un poquito el color. Así que, por ejemplo, Irlanda, su bandera es blanca, verde y anaranjada. Podemos verla aquí. Blanca, verde y anaranjada. Bueno, verde, blanca y anaranjada. Ok, en este caso, pues puedo cambiarle el color, hacerlo un poquito más naranja. Y aquí colocar mi nombre en este lado. Pueden ver que le doy doble clic y automáticamente me permite colocar, en este caso, pues mi nombre. Pero ¿qué pasa aquí? Pueden ver que yo no tengo, bueno, tengo la tipografía súper chiquita y en formato Arial. ¿Puedo copiarla de otro elemento? Claro que sí. Primero selecciono el elemento que yo quiero copiarle el formato. Luego voy por mi rodillo de pintura, ¿ok? Que es la herramienta de copiar formato que se encuentra al costado derecho de la impresora, ¿ok? Le doy ahí. Y puedo pintarlo. Aquí en lo particular se me permite así como pintarlo. Vamos a ver si nos deja pintarlo sobre la otra forma. Pueden ver que ahí ya me colocó la tipografía, ¿ok? En el tamaño. Tal vez aquí se le cambiaría el color. Tal vez porque, bueno, principalmente porque el color de ese color que tengo ahí, pues hace un poquito más difícil de leer esa información. Y por ejemplo, vemos que en particular este país, esta ciudad, por así decirlo, ¿ok? Su bandera era verde, blanca y anaranjada. Voy a hacer un poquito más.
poquito más naranja. Ahí está. Y, por ejemplo, me faltaría el blanco, ¿no? Hay un elemento en blanco para recrear un poquito la bandera, ¿no? O la identidad de la bandera. Puedo irme a formas, ¿ok? Y también, pues, agregar otra forma que me ayude tal vez a contrastar un poco los elementos. En este caso voy a agarrar aquí uno de estos, esta forma de aquí. Y tengo, por ejemplo, este elemento. El detalle de este elemento es que se encuentra, pues, principalmente arriba de esta forma, ¿ok? Pero yo puedo cambiar el orden de las piezas. Por ejemplo, si quiero que quede un paso atrás, lo que puedo hacer yo aquí es darle clic derecho y tengo aquí mi menú de ordenar. Por ejemplo, le doy enviar atrás. Pueden ver que ya tengo ese juego con esa forma. ¿Ok? O también puedo, si quisiera, cambiar tal vez esto, lo voy a ajustar un poquito para acá. Esto lo voy a extender un poquito más. Y, por ejemplo, esta forma que tengo ahí, que es esa forma de color verde, tal vez colocarla un paso adelante de ese cuadro blanco. Le doy clic derecho a la forma que quiero cambiar el orden. Y aquí tengo un menú que dice, bueno, nuestro menú de edición rápida, que tenemos la opción de cortar, pegar, copiar, borrar. Podemos cambiar aquí directamente la forma o podemos también ordenar. En este caso, pues lo voy a mover un paso hacia el frente. Debido a que mi texto, a diferencia del otro, no se encuentra como tal ligado a la forma, pues ocurren esos accidentes felices, como diría Bob Ross. ¿Sí? Aquí nosotros también podemos jugar con formas. Desafortunada o afortunadamente es limitado el programa en el aspecto de que no tiene como herramientas que nos ayuden a hacerlo por nosotros. Tenemos que nosotros irlo haciendo aquí. ¿Ok? Algo que pasa aquí en particular y pueden ver es que mi imagen se desborda hacia abajo. ¿Ok? Ese es el espacio o el diseño del papel, pero se desborda mi imagen. Si yo quiero o necesito recortar una imagen, la forma más sencilla de hacerlo es darle doble clic a la imagen y les van a aparecer esas pequeñas escuadras en las esquinas o estos pequeños guiones en los bordes. Yo, por ejemplo, puedo darle clic y arrastrar un poquito para arriba y pueden ver que una parte de la imagen se vuelve como transparente. Si yo le doy clic en la parte de afuera, ya me recortó mi imagen. ¿Ok? Y por ejemplo, yo en lo particular le voy a querer agregar la fecha, también lo puedo hacer. Entonces lo voy a agregar aquí en la esquina superior del lado derecho. Pueden o no agregárselo, ¿ok? Como ustedes gusten. En lo particular sí lo quiero agregar. Voy a ocupar una forma, esta me agrada. Forma aquí. Voy a colocarlo aquí. También puedo mover los elementos con ayuda de las teclas de dirección. Y por ejemplo aquí adentro, incluso puedo apoyarme. Vamos a ver si nos sirve la herramienta de arroba. Miren, por ejemplo, aquí no tenemos la opción de agregar los chips inteligentes. Aquí sí no nos deja, a diferencia de lo que sí nos permite hacer con documentos de Google. Tendremos que irnos a insertar y ni siquiera tenemos la opción de insertar fecha. Tendremos que escribirla de manera convencional. En este caso, pues, 12 del 2.
del 2023? 24. Ah, tienes razón. 2024. Ok. Cambiar la tipografía. Voy a cambiar también el color. Los colores, ese color en particular. Cambiarlo por otro. No me agradó mucho. A ver, tal vez este de aquí. Se ve mejor. Y también nosotros podemos cambiar la alineación de los textos que se encuentran dentro de las cajitas de las formas o también de los cuadros de texto. En este caso, pues quiero centrarlo. Me voy a los tres puntitos. Aquí me voy a mi herramienta de alinear texto y lo puedo ahí colocar alineado. ¿Ok? Y lo siguiente que vamos a hacer es crear una nueva diapositiva. ¿Ok? Para crear una nueva diapositiva nos vamos a la esquina superior del costado izquierdo. Tenemos ahí ese más. Le damos clic ahí. Y nos da la opción de escoger alguno de los estilos de aquí. Y en lo particular voy a escoger, ok, es que dice título y dos columnas, ok, pero también lo podemos hacer en blanco. Digo, aquí en lo particular ocupé este, ok. Aquí le voy a colocar un poquito de la historia de ese lugar. ¿Okay? Y aquí vamos a buscar en internet una imagen, ok, también texto. Y en este caso en particular voy a cambiar el fondo. Puedo igual ocupar una imagen como lo hice en la ocasión pasada, o también puedo agregar una forma. ¿Okay? Yo en lo particular se me ocurre ocupar una forma, tal vez un poquito contrastante, ocupar un fondo de color negro, pero no me voy a agregarlo aquí en fondo, porque cuando yo agrego una imagen de fondo, también nos la agrega a todas las diapositivas. ¿Ok? Entonces, en este caso, yo voy a agarrar una forma, voy a ver por una forma, en este caso, un rectángulo. Lo voy a ajustar. Y tengo que moverla hasta el fondo. Pero antes de moverla al fondo, le voy a cambiar el color. Yo voy a ir por este de gradiente. Vamos a ver si me convence. Me convence un poquito, sí, sin problemas. Ok. Ya que lo tengo aquí, yo necesito mandar la forma al fondo. ¿Okay? Vamos a dar clic derecho y vamos al apartado de ordenar. Como les mencionaba, cuando nosotros colocamos, le damos clic derecho en algún elemento de que es una forma, nos va a abrir este menú, nos abre siempre este menú, pero también nos da la opción de cambiar forma si lo necesitáramos. Entonces también hay la opción de cambiar la forma. ¿Okay? Entonces tenemos la opción de ordenarlo, que es lo que vamos a hacer ahorita. Le voy a enviar al fondo. Y en este caso, pues la información que yo tenía aquí escrita, pues no se va a ver. Entonces le voy a dar clic a mi cuadro ahí donde debería estar un texto, que no se ve, y voy a cambiarle el color. En este caso, pues tiene que ser de color blanco, para que sea visible. Voy a cambiar la tipografía también. De hecho, puedo ver que se me fue una I en mayúscula, historia. ¿Ok? Uno de estos cuadros lo voy a ocupar, otro lo voy a eliminar. ¿Ok? En este caso, pues yo voy a eliminar este de aquí. Porque no me sirve tener dos cuadros de texto, ¿ok? Cuando nosotros tratamos de
hacer una presentación, lo importante es que la información sea directa, que vaya directo al punto, que sea concisa, que sea simple hasta cierto punto y que sea poca. O sea, tenemos que buscar la forma de transmitir la mayor cantidad de información con la menor cantidad de palabras. ¿Y por qué hacemos esto? Lo ideal es que no tengamos muchos elementos de texto, porque eso, aparte de que aburre, el detalle es que la persona quien está viendo la presentación se aburre y pierde interés, pero pierde interés porque es mucho texto, no se van a poner a leer tanto texto. En este caso, pues es importante pues reducirlo lo más posible. ¿Ok? En este caso, pues voy a agregar una imagen. Voy a irme igual nuevamente a el país. Bueno, aquí mis imágenes de Google. De hecho, como tal, esta es el mapa de Irlanda, la geografía de Irlanda. Le doy clic y puedo arrastrar la imagen hacia mi diapositiva. En este caso yo no le voy a dar tanto peso a la imagen, que también puedo hacerlo, darle cierta protagonismo, por así decirlo, a la imagen. Hacerla un poquito más grande. Y ya tengo este espacio aquí abierto para escribir el texto. En este caso, pues vamos a buscarlo directamente en Google. En la primera diapositiva, pues vamos a colocar ahí, nuestra primera diapositiva es nuestra diapositiva de título, una imagen del lugar, nuestro nombre, nuestro, el tema, que en este caso pues, es un país. Y luego en la segunda vamos a colocar un poco de historia de ese país en particular. También la puedes copiar de aquí, ¿ok? También de la famosa Wikipedia. En esta ocasión sí se vale copiarla si prefieres hacerlo así. Por ejemplo, aquí es mucha información. Recuerden que lo ideal es comunicar con la menor cantidad de información posible. Parece que este que tenemos aquí pues es más fácil y aunque sigue siendo un poco de texto. Ah, se ve interesante. Se lee interesante. ¿Sí? Seleccioné el texto, le doy control C para copiar. Y aquí sí necesito agregar un cuadro de texto o una forma. En este caso, estoy un poquito más tentado por ocupar un cuadro. Voy a irme a la herramienta de insertar y aquí tengo la opción de insertar cuadro de texto. Me parecería aquí arriba, cuadro de texto. Voy a dibujarlo, clic derecho y dibujo, por así decirlo. Y aquí voy a estar manejando el estilo de mi título. Voy a reducir un momentito ese elemento, ¿ok? Y voy a copiar el estilo del texto y lo voy a colocar aquí en mi cuadro. En este caso con el Shift V. Pueden ver que ya me coloca el estilo. Pero pues es mucha información, tengo que reducirle el tamaño. Y ahí estoy cometiendo, por así decirlo, un pequeño error, que es el de colocarle mucho texto. Hay una historia que me gusta mucho contar acerca de presentaciones, ¿ok? De presentaciones electrónicas. Y es que,
lo curioso es que una presentación aburrida de PowerPoint creó uno de los desastres aeroespaciales más importantes de la historia del hombre y también de la historia de Estados Unidos. Pero te quedarías preguntando, oiga, profe, pero ¿cómo una presentación va a crear un accidente, no? Pues sí, aunque ustedes no lo crean. ¿Sí? En alguna ocasión hubo un accidente muy sonado, me parece que fue de el transbordador Discovery. O el Challenger. Ah, el Challenger. Ajá. No creo si era el Challenger era el Columbia. Pero uno de esos dos explotó. Pero explotó por algo bien absurdo. Ahora vamos a ver. Parece que es fue el Columbia. Sí, ok. Ajá. En el año, hace prácticamente poco más de 20 años, a 21 años, en enero del 2003, el transbordador Columbia tuvo una falla en una parte de unas pequeñas baldosas, unos pequeños azulejos especiales que disipaban el calor en la parte de abajo del transbordador cuando reingresaba a la Tierra. Los transbordadores espaciales se ocupaban para enviar a los astronautas hasta la Estación Espacial Internacional y era como un tipo de transporte taxi, por así decirlo, que los llevaba y también regresaba algunos y también regresaba junto con algunos desechos y subía comida a la Estación Espacial Internacional. Pero cuando se fabricó en particular los transbordadores, un grupo de ingenieros y una empresa de ingenieros de ingeniería, quienes fabricaban estos azulejos especiales, pues tenían que enseñarles a los ingenieros de la NASA cómo colocarlos de manera adecuada. Pero reunieron a todos en un auditorio y les pusieron una presentación que duró más de 4 horas. Y en dicha presentación se detallaban paso a paso cómo colocar los diferentes elementos, pero al ser muchísimas diapositivas y tener muchísima información, algunos de los ingenieros desafortunadamente se distrajeron, se durmieron o se aburrieron y no tomaron las debidas precauciones. A la hora de instalar estas baldosas, algunas de ellas no habían quedado al 100% colocadas adecuadamente. Soportaron la mayoría de los viajes y para cada que regresaba el transbordador, pues las revisaban. Pero en una ocasión quitaron algunas, pusieron algunas nuevas, pero no las pusieron de la manera adecuada, la formación ya era vieja y también no habían puesto la suficiente atención algunos de los ingenieros a la hora de colocarlas. Debido a esto, estas baldosas, una de ellas se desprendió durante el despegue. Y esto no era no representaba mucho problema porque no era tanta la fricción que tenían que soportar ellos cuando subías el transbordador espacial hacia arriba. Pero al reingreso, pues tienes que tener ese recubrimiento a prueba de mucho calor y mucha fricción con el aire, debido a que faltaban baldosas y no había forma de arreglar el transbordador ya arriba, porque no había forma de mandarlas arriba, porque solamente había un transbordador en uso, ¿ok? Se arriesgaron a bajar, pensaron que sí soportaría la temperatura, pero desafortunadamente durante el reingreso en enero del 2003, el transbordador Columbia explotó. Desafortunadamente, sus 7 pasajeros pues fallecieron.
Y aunque no lo creas, durante la investigación del por qué fallaron esas baldosas, por qué hubo esa falla, analizaron la información del despegue, las grabaciones, se dieron cuenta de eso. Cuando despegó, le faltaba un pedacito. Dijeron, no debe ser gran cosa. Le inspeccionaron y pensaron que no era un mayor problema. Pero desafortunadamente, eso provocó que al reingreso pues explotara la aeronave con sus 7 tripulantes. Pero es importante no colocar mucha información, tal vez sea un poquito extremo esa explicación, pero pues es importante colocar información directa al punto. En este caso, pues copiamos un poquito de información, pero pues tratamos de que fuera un poquito más sintetizada. ¿Ok? Bueno. Ahora, aquí en particular es muy sencilla esta diapositiva en particular. ¿Ok? Pero el que sea sencilla no quiere decir que está mal. Transmite, vemos, un poco de la historia, ¿no? Es historia de Irlanda. Un mapa del lugar, ¿ok? En este caso del país, ¿ok? Y tenemos un poco de la historia como tal, ¿no? La República de Irlanda ocupa la mayor parte de la isla de Irlanda frente a las costas de Inglaterra y Gales. Los Hospitales de Dublín es el lugar de nacimiento de escritores famosos como Oscar Wilde, también es el lugar de la cerveza Guinness, el libro de Kells del siglo IX y otros manuscritos ilustrados que se exhiben en la biblioteca de Trinity College en Dublín. El país recibe el apodo de la Isla Esmeralda por su exuberante paisaje verde y cuenta con sitios como el castillo de Nairn, de Cahir, construido en la Edad Media. ¿Ok? Bueno, pasar un momentito para que vayan adecuando esa diapositiva. De hecho, puedo ver aquí en lo particular, ahorita me regresé un poquito a la anterior. Puedes decir, pero profe, ¿por qué te regresaste a la anterior? Porque en la vista que tengo del costado izquierdo, ves que tenemos las miniaturas, yo logré apreciar que parte de mi nombre estaba cortado así. Aparentemente, ocupamos bien el espacio de la diapositiva, si nos vamos un poquito para abajo, pero aquí en la miniatura que se encuentra del costado izquierdo podemos ver que se recorta la información. Entonces nos indicaría que tenemos que subir estos elementos, ¿okay? Y que mi imagen, como la amplié, puede ser que ocupa más del espacio adecuado de la diapositiva. Recuerda, para recortar una imagen tenemos dos opciones. Una, le das doble clic y te aparecen ahí las escuadras y las regletas, ¿ok? O le das un clic para seleccionarla y en la parte de arriba, en la barra de herramientas, tenemos aquí estas pequeñas como dos escuadritas. Nos da la opción de recortar imagen. Damos clic y arrastramos y automáticamente el mismo programa nos va a indicar los límites un poquito de el papel, por así decirlo, o de la hoja. Suelto ahí, le doy clic afuera, ¿ok? Y estos que tengo aquí, estos tres elementos, pues los voy a mover un poquito para abajo para que queden al ras de mi diapositiva. ¿Ok? Perfecto. Vamos a dar un momentito más para que agreguen un apartado aquí de la historia de ese país, ¿ok? Y el día de hoy lo vamos a combinar, digo, vamos a hacer un par de diapositivas, ¿ok? Quiero explicarles también algunos elementos que les pueden ayudar a mejorar cómo transmitimos información con las diapositivas, ¿ok? Algo bien importante es que el texto tiene que ser fácilmente legible. El color del fondo no tiene que ser muy brillante. Como pueden ver, yo aquí estoy ocupando un color de fondo literalmente oscuro y plano, ¿okay? Lo que me ayuda también a contrastar un poquito más el tipo de letra y que sea más fácil de leer.
Pese a que, pues, sí es un poquito de, sí es un poquito de información, tal vez un poquito más de lo que me hubiera gustado, pero aunque yo me aleje de la pantalla, la puedo leer relativamente bien, ¿ok? Y eso va a ser lo más importante, que la información pueda ser fácilmente leída por las personas, sin importar si están muy cerca de la pantalla o muy lejos, que sea relativamente fácil de leer. También es aquí cuando es importante escoger una tipografía, un estilo de letra que sea fácil de leer, ¿ok? A veces hay tipografías que nos gustan, que se ven muy bonitas. Claro que sí, hay unas que se ven muy bonitas. Por ejemplo, esta, ¿ok? Pero esta en particular, aunque se ve y se lee fácil, bueno, se ve muy bien, no se lee muy fácilmente. Por ejemplo, tal vez aquí mi nombre se lee fácilmente, pero por ejemplo, la I en manuscrita cuesta un poquito, la I y la R cuesta un poquito de entenderlas, ¿ok? Si tú lo lees así rápidamente, esta A llega a parecer O, ¿ok? Y es ahí cuando sería recomendable cambiar la tipografía, ¿ok? Bueno, vamos a dar un momentito más a que agreguen este apartado de historia, busquen un poquito de historia del lugar. ¿Ok? Lo siguiente que voy a hacer es hablar un poquito de la cultura de ese lugar. ¿Ok? Bueno, en la siguiente diapositiva, yo lo que voy a hacer es jugar con algo llamado, en el diseño se le llama ritmo. ¿Ok? Al igual que en la música, ¿ok? Que llevamos un ritmo constante, nosotros podemos mover el orden de las cosas, ¿ok? Y van a ver a qué me refiero con esto. Yo aquí voy a duplicar esta diapositiva en particular. Para duplicar yo una diapositiva, le doy clic derecho, ¿ok? En la diapositiva que tengo. Aquí la miniatura que se encuentra en la parte del costado izquierdo. Le doy ahí en duplicar diapositiva, ¿ok? En este en particular, yo le voy a colocar aquí cultura. ¿Ok? Pero no solamente eso, yo voy a cambiar el orden de los elementos que tengo aquí en pantalla. ¿Ok? ¿Por qué los voy a cambiar?
Porque yo al cambiar las diapositivas de una a otra, ¿ok? Lo que le obligo a el espectador es que el cerebro de esa persona identifique, va a ser muy obvio que cambiamos la imagen de posición, pero va a tratar de identificar qué fue lo que cambió. Nosotros lo hacemos inconscientemente, ¿ok? Y entonces eso le va a llamar más la atención inconscientemente al cerebro de poner atención en lo que está viendo. Es decir, ok, ¿qué cambió con respecto al anterior? Y al hacer ese movimiento, ese pequeño truco, por así decirlo nosotros, la persona va a poner más atención y va a retener un poco más la información. ¿Ok? Lo primero que tengo que hacer pues es cambiar el orden de los elementos, ¿ok? La posición donde se encuentran. Yo voy a seleccionar aquí estos dos. ¿Ok? Por ejemplo, si quiero seleccionar varios elementos, le doy clic a alguno de ellos, mantengo la tecla control. ¿Ok? Importante que me coloque el elemento en el modo de selección, ¿ok? Y de edición, que me permite moverlo de posición, ¿ok? No como tal en la edición del texto, sino nada más le doy un clic al cuadro, mantengo presionada la tecla control y le doy clic a el otro texto que tengo arriba y pueden ver que ya como que se mezclan los dos o se agregan a la misma selección, ¿ok? En este caso, déjenme ver si tenemos aquí una herramienta que está buscando. Tenemos una opción que nos permite alinear los elementos. Aquí en uno de los menús que tenemos en la parte superior, que es el séptimo menú de izquierda a derecha en la parte de la barra de menús que se encuentra en la esquina superior del lado izquierdo, y donde dice estructura, tenemos la opción de ordenar, ¿ok? Y tenemos la opción de alinear. En este caso, se encuentran a la izquierda, yo los voy a colocar a la derecha. ¿Ok? Se alinean un poquito. Pueden ver que se alinean un poquito. Y aquí sí me toca pues moverlos manualmente hacia la derecha. ¿Ok? Y ahora tengo que buscar algo de la cultura de Irlanda, en mi caso en particular. ¿Ok? Vamos a ponerle cultura. Miren, por ejemplo, aquí tenemos un pequeño texto. ¿Ok? Un pequeño texto. Voy a copiar ese pequeño texto. Voy a irme a acá a mi documento. Voy a este cuadro de texto. Y recuerden, para pegar elementos y que me respete la tipografía, el estilo de letra y el tamaño y el color, tengo que presionar la tecla Control, la tecla Shift y la tecla V. O también darle clic derecho y le damos en pegar sin formato. ¿Ok? En este caso, este texto en particular lo voy a ampliar un poquito más, lo voy a hacer más grande. ¿Ok? Y voy a cambiar la distancia que tengo entre los renglones. ¿Por qué voy a hacer yo esto? Para darle un poquito más de espacio, que el texto no se vea tan junto, tan apelmazado, por así decirlo. ¿Ok? Mientras tú veas más espacio entre las letras, entre los renglones, tu cerebro va a pensar que es más fácil de leer. ¿Ok? Va a pensar que es menos información. Y no lo hacemos de manera consciente. Lo hace el cerebro de manera inconsciente. Sigue siendo la misma cantidad de texto, nada más cambió el espacio entre las líneas. Yo puedo cambiarlo a un número específico. Okay. Espacio personalizado y aquí le pongo 1.4. 1.4, a ver qué tal. Se ve mucho mejor, ¿ok? Y tengo que poner una foto de la cultura de Irlanda. Voy a buscar acerca del país. Aquí tenemos un poco, ¿ok? Vamos a buscar imágenes. A ver qué nos encontramos. Son claramente conocidos por el Día de San Patricio, ¿ok? Los desfiles,
el color verde en particular, y pues sin duda la cerveza, debido a que pues es una cultura que acostumbraba mucho la producción de cerveza. De hecho, culturalmente hablando y universalmente hablando, la civilización humana ha generado tantos avances tecnológicos debido a la cerveza y también la evolución humana. Y me preguntarás, profesor, ¿por qué? Ok, porque al crear la cerveza se hierve la cebada. Al hervirse la cebada, el agua más, por así decirlo, se potabiliza, se hace potable para que la podamos tomar. Sigue teniendo los bichos, por así decirlo, pero ya están muertos, por así decirlo, y ya no nos hacen como tal daño. Por eso el pan y la cerveza han sido cosas clave en en el desarrollo de la humanidad. De hecho, los egipcios, cuando estaban enfermos, comían pan mohoso, porque sabían que eso los curaba. Pero lo que no sabían es que el pan mohoso contenía parte de el antibiótico llamado penicilina, que es, por así decirlo, me parece un hongo, o parte de, ¿ok? Y por esa razón, ellos sin saberlo, pues estaban ingiriendo antibióticos. Algo bien curioso acerca de historia, historia humana. Por ejemplo, aquí esta imagen, la voy a mover un poquito para acá, ¿ok? Le voy a dar doble clic y la voy a recortar. Y como les mencionaba, la primera diapositiva que vamos a estar haciendo el día de hoy, ¿ok? Bueno, la primera que vamos a estar haciendo en esta clase, en esta ocasión, la primera que hemos hecho, va a ser simple, sí va a ser simple. Ya la siguiente que vamos a hacer, le vamos a colocar un poquito más de información, ¿ok? Y le vamos a colocar también más elementos gráficos, ¿ok? Y esta es un poquito simple, pero pese a ser simple, comunica, ¿ok? Y no deja de ser relativamente llamativa. ¿Cómo le pongo? Ah, nos preguntaron 6 minutos, una disculpa. ¿Cómo le pongo? Le quito el resaltador al texto. Ok, para colocar o quitar el resaltador al texto, ok, primero tenemos que seleccionar el texto. Yo, por ejemplo, aquí ya lo tengo seleccionado, ok, y en este caso nos tendríamos que ir al apartado de formato, texto y color de resaltado. Por ejemplo, que le quiero colocar verde. Y ahí me queda resaltado, ok. Recomendación, no está mal que le coloquemos o le quitemos, bueno, que le coloquemos resaltador. Esto es más recomendable para marcar ciertas palabras clave. Si lo colocamos así mucho a mucha parte del texto, es complicado de leer porque ya tenemos una división, al menos de contraste con el fondo. ¿Hay qué te recomendaría yo? Por ejemplo, si no quieres dejarlo así tan simple, mira, por ejemplo, para nuevamente seleccionar el texto, para quitar, en este caso, el resaltado, yo me voy a esos 3 puntitos, me abre mi menú y aquí tengo en el apartado de formato, ya sea negritas, cursiva, el subrayado, tengo aquí el color de resaltador y puedo darle en transparente y me lo quita. ¿Ok? Por ejemplo, aquí te recomendaría si quisieras colocar algún elemento aquí para darle un poco más de presencia a tu texto. Toma el texto, dale copiar o cortar, ¿ok? Cualquiera de los dos.
Yo voy a quitar ese elemento de ahí y voy a traer una forma a la que a mí más me guste. En particular voy a ver esta de aquí, me agrada. Ok, dibujo la forma, ok, le cambio el color a la forma. En este caso, pues estamos hablando de estilo de San Patricio, tendría que ser algún verde. ¿Ok? Le doy doble clic a la forma y aquí pego la información. Tal vez en este caso, pues cambiaré un poquito la tipografía para que quepa dentro del elemento. ¿Ok? Pero aquí tengo un detalle en particular. El detalle que yo tengo aquí, bueno, voy a ampliar esta un poquito más. Voy a recortarla. Tal vez no escogí una imagen adecuada debido a que, pues, tiene mucho, perdió mucha calidad, ¿no? Ahí está. Por ejemplo, aquí pierde presencia el título. ¿Qué es lo que puedo hacer? Igual, lo corto, ¿ok? Elimino ese cuadro de texto. Y como vieron, yo también algo que hice en particular fue dejarlo al ras de la imagen, dejarla al ras del título. Yo puedo agregar aquí otro tipo de forma, ¿ok? No es necesario que sea la misma que la anterior, la que puse abajo, pero sí voy a ocupar aquí una forma en particular. ¿Ok? Voy a elegir la forma, voy a ajustar mi forma a que tenga el mismo ancho de mi cuadro o de mi objeto que tengo en la parte de abajo. Voy a cambiarle el color. Tal vez, por ejemplo, pondré a escoger aquí este color, ¿ok? Le doy doble clic sobre ese cuadro y pego el texto. Y ya le estoy dando un poquito más de presencia, se ve un poquito más llamativo con respecto a los colores. Y aquí muy importante también ocupar colores que tengan un significado con la información. En este caso, pues estoy hablando de un país y tiene unos colores en particular muy característicos, el anaranjado, el blanco y el verde. Entonces, ocupo esos mismos elementos para agregarlos como elementos que me van a ayudar a sumarle a la presentación de mi diapositiva. Espero haber podido haber encontrado una respuesta satisfactoria a tu duda. Nos marcaba ahí su compañera Lisbeth. Ok, perfecto. Y por último aquí, voy a buscar, ok, o vamos a colocarle algo de información de atracciones de este país en particular, ok. Yo, por ejemplo, ya agregándole estos estilos, ya la anterior pues se ve un poquito simplona, ¿no? En la última que vamos a hacer ahorita, ok, que le vamos a agregar en esta ocasión, vamos a hablar acerca de atracciones de ese lugar en particular. ¿Ok? En este caso voy a repetir eso que les comentaba que es el ritmo. ¿Ok? Voy a darle clic derecho y voy a duplicar mi diapositiva. Recuerden, para duplicar una diapositiva tengo que irme al costado izquierdo donde tengo mis diapositivas, por así decirlo, en riel o en secuencia, ¿ok? Y nuevamente voy a cambiar el orden de los elementos. En este caso, pues voy a reocupar las formas. Las voy a cambiar de posición. En este caso las voy a mover del otro lado de la pantalla. Y también,
se puede, técnicamente, ¿ok?, cambiar el orden de los elementos. Por ejemplo, poner el título en la parte de abajo, ¿ok?, poner el cuadro en la parte de arriba, también se podría hacer de esa manera, ¿ok? O también, por ejemplo, colocar el texto en el otro lado de la diapositiva, ¿ok? Colocar este cuadro un poquito más extendido para acá y colocar la imagen ahí arriba. O colocar este también en la parte de arriba. El hecho de generar pequeñas combinaciones, por así decirlo, lo que nos va a ayudar es a, una, cambiar la forma en la que se ve, y otra, pues también irle creando al cerebro, pues, esta necesidad de saber el por qué hay un cambio. Y al decir, aquí algo cambió, ¿qué es lo que cambió? El cerebro se pone a analizar. Nosotros no como tal, pero el cerebro busca encontrar ese patrón, ¿ok? En este caso, pues estamos hablando de atracciones. Atracciones turísticas o atracciones de ese lugar. Y en mi caso en particular, pues tengo que reducirle el tamaño de la tipografía para que quepa, ¿ok? Y voy a buscar, pues, atracciones turísticas en mi buscador de Google. Ah, mira, aquí nos aparecen muchas cosas. Y hasta nos aparecen como preguntas, ¿no? ¿Qué visitar? Ah, mira, aquí nos aparece Dublín. Pues aquí vamos a buscar esto. Darle a ver más elementos, a ver qué nos dice. Ah, quitarle todo esto. Solamente las que sí podemos quitar, porque esta no va a dejar quitarla. Ok, encontré aquí un poquito de información. Y voy yo a irme a mi presentación. Voy a colocar la información. Y en este caso puedes buscar una imagen de Dublín. Oh, eso es interesante. Vaya, ya me dieron más ganas de visitar ese lugar en particular. Ok, buscar imágenes de tamaño grande. Recuerden, lo recomendable es ocupar imágenes de tamaño grande porque cuando nosotros las ampliamos o las, pues si las recortamos, pues que se vean, no se vean pixeladas. Aquí el error que estaba cometiendo es abrirlo desde aquí. Primero tenemos que darle clic, que nos la cargue en, ahora sí, definición completa. Pueden ver que se despixelió, por así decirlo. Le doy clic y ahora sí arrastro hacia acá y puedo colocarlo aquí. Y voy a hacer mi imagen un poquito más pequeña.
a dar doble clic. Yo la voy a recortar un poquito. Puedo recortar un poquito mucho más. Y la voy a ampliar. Ok. Y vamos a... Nos va a llegar ahorita en un momentito. A su Classroom. Un segundito. Y tiene un apartado en el Classroom que les estará llegando ahorita, ¿ok? Este apartado en particular, de hecho vamos a abrir el Classroom, que lo puedan ver. Va a ser una diapositiva, la diapositiva que hicimos ahorita, de 4 hojas, de 4 elementos. Como dice, presentación de una ciudad o país que quieras visitar, ¿ok? Y aquí, en las instrucciones, aparece la diapositiva que que hicimos entre todos el día de hoy. ¿Tienen alguna duda hasta este momento? No, ninguna. La actividad que hicimos el día de hoy sí tenemos que enviarla, ok, todavía tienes no Maestro, una pregunta, si ya la tenemos, la subimos, ¿verdad? si ya la tienes, si ya la realizaste como ahorita, pues ya, súbela sin ningún problema. También recuerden que si, por ejemplo, ustedes tienen alguna presentación en PowerPoint, el mismo programa, ya sea en este caso de presentaciones, te puede leer archivos. Así es que cuando tú quieras, por ejemplo, migrar desde trabajar en una computadora a tener eso en la nube y poder editarlo, lo puedes editar sin mayor problema, ¿ok? Uno de los beneficios de trabajar con presentaciones de Google y documentos de Google. Pero sí, si ya la tienes y ya la hiciste ahorita, pues ya puedes subirla sin mayor problema. Gracias. Ok, muchísimas gracias a ti. Bueno, si no hay ninguna otra duda, ¿cómo lo podemos enviar? Ok, interesante, ¿sí? ¿Cómo lo podemos enviar? Dame un segundito, te voy a mostrar mi pantalla. Pantalla completa. Ok, yo voy a abrir aquí mi Classroom. Ok, no sé por qué me está abriendo esto. Ah, las plugins. No, pero yo quiero ir a Classroom. Ok. Cuando entramos a el famoso Classroom, ok, aquí vamos a tener nuestras clases, en este caso es B1 del 24, ofimática básica.
Y aquí tenemos el apartado que dice una presentación de una ciudad o un país del que quieras hablar. ¿Ok? Que quieras visitar. Para subirla, tienes aquí en el costado superior al lado derecho el botón de agregar o crear. De hecho, nos dice tu trabajo. Y aquí tú le puedes dar clic en donde dice Google Drive. ¿Ok? Y aquí en Google Drive van a aparecer los documentos recientes. En este caso, pues no tengo ningún documento de presentaciones aquí. Bueno, aquí tengo este, pero este es de Word. Bueno, lo voy a agregar. O sea, vas a ver aquí los documentos recientes y el documento debería estar aquí hasta arriba. ¿Ok? En este caso, pues voy a agregar esta que tengo aquí, este documento. Y le doy ahí en agregar. Como tal, no tenemos que descargar ningún documento. Todo se queda guardado en la nube. ¿Ok? Ya que está aquí, ya nada más le das aquí en el botón de entregar. Le damos en entregar. Y una vez entregado, ya no te permite modificarlo. Si lo quieres modificar, le das en anular entrega y ya te activa la opción de modificación en el documento. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Tienes el link para el Classroom, ya estás inscrito en el Classroom, eso es importante. Porque a veces pasa que están en el chat de WhatsApp, pero no en el Classroom. Y pasa, a mí también me ha pasado en alguna ocasión. No te preocupes, ¿ok? ¿Si estás en el chat de WhatsApp? Ah, perfecto, no te preocupes. Ahorita en un momentito te voy a hacer llegar la liga, les voy a hacer llegar la liga a el WhatsApp, ¿ok? De nuestro Classroom para que quien no esté inscrito pues pueda inscribirse, ¿ok? Profe, Ajá, cuéntanos. una pregunta, bueno, más bien un comentario. Ya le mandé mis tareas pendientes junto con el que acabamos de hacer. Ok, perfecto, muchísimas gracias. La estaré calificando Gracias. en estos días. Recuerden que como tal yo no califico, bueno, no tomo asistencia porque califico con sus trabajos. Tendríamos que tener al menos el 80% de asistencia, en este caso el 80% de los trabajos, ¿ok? Muchísimas gracias por ya compartirnos tu trabajo y pues les estará llegando esta semana la calificación de sus trabajos. Todavía les voy a dar esta semana para que se pongan al corriente aquellos que les falte algún elemento pendiente, ¿ok? Bueno, ahorita que termine de cargarse, se los voy a enviar, ¿ok? De todas maneras, se los voy a colocar aquí en el chat para que puedan también conectarse ahí a el Classroom. Porque como pueden ver, está tardando en cargar el WhatsApp web, ¿ok? Bueno, pues sería todo por este día en particular. Que tengan una excelente tarde, una excelente semana y nos vemos el próximo lunes. ¿Ok? Gracias, maestro. Muchísimas Hasta luego. gracias por Gracias, acompañarnos igualmente, hasta luego. esta semana. Bonita Cuídense semana. mucho. Excelente Hasta tarde. luego. Hasta luego. Todo, maestro. Hasta Bye. luego. Hasta luego. Bye. Bye. Y no se preocupen, les trataremos de hacer llegar la clase lo antes posible.